El presente video hace parte de los estudios en especialización en docencia con la Corporación Universitaria Adventista de Medellín. Somos un grupo de docentes del Colegio Adventista de Apartadó y el grupo lo componen Edilce Murillo Sánchez, Yurani Batista Ballesta y Samuel Velázquez Estrada. Este video hace parte de un tema sobre la estructura cerebral en el aprendizaje, como parte de la tercera unidad del curso Fundamentos Psicológicos del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Teniendo en cuenta que el cerebro es muy importante y es la fuente de todo ese conocimiento del proceso de aprendizaje, allí es donde se procesa todo el control del ser humano, se puede enumerar lo siguiente. Teniendo en cuenta el video Cuerpo Humano al Límite, allí uno de los personajes, quien aprendió a comer aún lo que no le gustaba, las vísceras del pescado, para poderse sostener 76 días en el agua. El cerebro tiene la capacidad de aprender aún aquellas cosas que no le gustan al ser humano. De allí que podemos hablar acerca de todo ese proceso de aprendizaje, no solo en los adultos, se puede hablar del aprendizaje en los niños y especialmente nosotros como docentes de nuestras instituciones. El cerebro está conformado por la amígdala, es donde se procesa los miedos. El lóbulo frontal es aquel que procesa los pensamientos, la parte racional. El hipocampo es el sistema límbico. En esa parte del cerebro, cuando ocasiona daños, puede producir la enfermedad amnesia. También tenemos la parte de la corteza cerebral, que es aquella donde se procesa el miedo, es aquella a la que le gana la batalla a la amígdala para poder así procesar el miedo de manera más leve. Bien, en el documental que se presenta en Discovery Channel acerca del cerebro humano, me pareció muy importante que hablan que el cerebro controla todo el cuerpo humano. Además menciona que consume el 20% del combustible que recibe nuestro cuerpo. Como mencionaba nuestra compañera Yurani, el lóbulo frontal es el encargado de la parte responsable, de la razón, del razonamiento y de la planificación. Allí mencionaban la experiencia de unos reclutas que se preparaban para pasar el curso, pero que era muy difícil porque muchos no tenían autocontrol, no podían controlar su mente y la presión era demasiada. Mostraban allí que si se llevaban a cabo 4 puntos, ellos lo podían lograr. Los 4 puntos eran ponerse objetivos, ensayo mental, el autodiscurso y el control de la excitación. Si lo llevamos al campo educativo, podemos aplicarlo también en el aprendizaje. Ponerse objetivos claros es muy importante para que sepamos qué vamos a enseñarle al estudiante. Además de eso, nos va a dar un poco más de tranquilidad. El ensayo mental lo podemos hacer a través de trabajos, tareas, actividades que va a llevar al estudiante a la práctica y poco a poco, cuando él tenga que aplicar el conocimiento, lo va a hacer de manera segura. El autodiscurso es cuando el estudiante aprende a amarse y a decirse palabras positivas, teniendo en cuenta que nosotros decimos palabras entre 600 y 1000 en un minuto, nos hablamos, y si son positivas nos van a ayudar a superar las dificultades. Y el autocontrol o el control de la excitación lo podemos aplicar en el sentido que podemos incluso enseñarle a nuestros estudiantes a respirar para poder tener manejo y control de las situaciones cuando ellos tengan que enfrentarse, por ejemplo, a un público. Bueno, la segunda parte de este video responde a la siguiente pregunta.
cómo adquirimos y organizamos el conocimiento durante este video conversatorio a través de los videos que se encontraron en los archivos complementarios, los contenidos de la unidad. En este caso estamos en la unidad número 3, textos de la Biblia, fundamental para afianzar este conocimiento, párrafos de profecía, donde se extrajeron conocimientos y se relacionaron con la estructura cognitiva ya existente. Dentro de los aspectos que mencionábamos allí, también quisimos darle respuesta a los esquemas que utilizamos, o si utilizamos alguna clase de esquemas en este proceso. Sí, nosotros tuvimos en cuenta los esquemas mencionados allí por Brower y Nakaruma, donde ellos mencionan que hay 5 aspectos, pero nosotros nos enfocamos en el cuarto de ellos. Allí hace referencia a que el aprendizaje se obtiene por el conocimiento semántico y episódico, por las experiencias individuales y concretas, y que al llevarlo a lo que nosotros estuvimos trabajando, mencionaba, por ejemplo, en la primera parte de este video, el caso de los reclutas, donde ellos son enfrentados a situaciones bastante difíciles, pero cómo ellos pudieron salir de esa situación, pero fue a través de la práctica. De esta manera nosotros pudimos también trabajar y pudimos aplicarlo a través de los conocimientos previos que tuvimos al realizar esta actividad. Bueno, compañeras, profesoras, hemos estado hablando sobre este proceso de aprendizaje y es importante también notar lo siguiente. Cuando ya la información llega a nosotros, se encuentra con un esquema o con un proceso cognitivo previo, ahora empieza a suceder algo que se llama la codificación. La codificación de la información, donde se puede seleccionar el conocimiento más importante, más relevante para el cerebro, que en ese momento empieza a transformarse en un conocimiento, sin antes pasar por el proceso de abstracción, donde se abstrae el significado, donde se desecha lo que no es tan importante y se selecciona. O sea, y ahora sí se tiene en cuenta el conocimiento más importante del cual se pueda seleccionar. Luego se interpreta. Eso quiere decir que el conocimiento que llega a la mente tiene que tener allí una relación con el esquema activado. Y finalmente viene lo que es la integración, donde se integra el conocimiento que viene con la experiencia previa, donde se construye como tal el conocimiento, debido a, como han dicho algunos personajes también científicos, han confirmado que el conocimiento se construye. Por lo tanto, al haber investigado acerca de este tema, el profe Yurani y profe Dilce, podemos notar que nosotros como seres humanos o los seres humanos podemos tener un proceso de aprendizaje muy selecto. Eso nos anima como docentes a brindar esos conocimientos a nuestros estudiantes o la estudiante o todo ser humano. Puede aprender, puede seleccionar el conocimiento más importante que pueda asimilar allí en su mente.
Muy bien, y la última parte de este video está basado en los argumentos con soporte en la Biblia o en la autora Elena de White sobre lo visto en esta unidad. Porque es importante también lo que dice Dios acerca del cerebro, acerca de la mente, que es tan fundamental en el ser humano. Profe Samuel. Muy bien, allí pude encontrar en la Biblia lo siguiente, Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que la mente también se puede renovar. No es una situación estática, sino que tiene la oportunidad de adquirir más conocimientos, puede seguir alimentándose y teniendo algunos cambios, algunas modificaciones en su estructura debido a esos conocimientos que vienen, y la Biblia, la palabra de Dios, nos hace esa invitación de no estar conformándonos a lo que ya tenemos o a lo que el mundo nos ofrece, sino transformándonos mediante la renovación de vuestra mente. Qué privilegio, compañeras, que tenemos con nuestra mente, la que Dios nos ha dejado para el aprendizaje. Así es. También Elena de White, en el libro Consejos para los maestros, padres y alumnos, dice en la página 11, la mente debe ser adiestrada para conservar su pureza, recibiendo provisiones diarias de la fuente de verdad eterna. En el adiestramiento de la mente se necesita diariamente la provisión divina, a través de la cual se puede obtener los conocimientos necesarios para la vida. El libro de la educación me gusta mucho porque está hablando acerca del origen del ser humano y menciona en el capítulo 1 titulado La fuente de la verdadera educación, la página 15, dice: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental, espiritual, la semejanza de su Hacedor. Esto significa que si nuestra mente es asombrosa es porque tiene un origen divino, tiene un origen superior, tiene un origen en alguien que es infinito. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que tenemos un gran potencial para adquirir los diferentes tipos de conocimiento que nosotros podemos encontrar en nuestro medio. Hermano Samuel, usted mencionaba algo importante acerca de la Biblia, y qué bueno que Dios se complementa, Dios nos complementa a través del estudio o de la hermana Elena de White, de la autora Elena de White, y a través de la Biblia, cómo la mente, si está en sintonía con Dios, puede llegar a ser mucho mejor y a ser una mente superior. Claro, como cuando Dios creó al ser humano, cuando creó a Adán, le hizo una mente, lo hizo semejante a él, aún en su mente. Pero en la medida en que el pecado entró, empezó a deteriorarse la mente aún. Por lo tanto, la Biblia expresa, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Se ha perdido, por causa del pecado, se ha perdido esa capacidad de discernir, se ha perdido la conciencia para establecer la diferencia entre el bien y el mal. Es allí donde se escucha el llamado de Dios sobre no conformarnos a este mundo. Ya hay muchas cosas negativas que el pecado ha hecho, pero estamos llamados a renovar vuestra mente para poder comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. De esta manera, como seres humanos, en la medida que vamos educándonos, vamos educando la mente, nos vamos transformando de gloria en gloria y vamos a ver que nuestra mente seguirá siendo una bendición de parte de Dios.
Así es.